Listo, pues vamos, hermanos, a nuestro tercer tema. Como les comenté, algunos se acuerdan, algunos no, pero hace 9 años, en el mes de septiembre, hace 9 años, 2012, empezamos esta aventura, empezamos esta iglesia, empezamos a trabajar con el grupo que estaba originalmente y empezamos a tomar el desafío, formamos nuevamente, reformamos la iglesia otra vez, la refundamos y empezamos a trabajar como Vida Nueva South Bend hace 9 años. Y hace 8 años, al año de haber empezado, les compartí esta serie de mensajes basada en Hechos 2, 46, 47, 48, 49, cuando se nos habla acerca del desarrollo de la iglesia, cómo empezó la iglesia a funcionar, cómo fueron los inicios, cómo empezó a desarrollar. Y quise volver a recordar esta serie de mensajes porque a 9 años, hermanos, creo que tenemos que volver nuevamente a reenamorarnos y a recomprometernos otra vez con lo que el Señor nos ha mandado hacer. Esto no es trabajo del pastor, esto no es una cosa que solamente pues, el pastor lo tiene que hacer. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Cuando nos invitaron, el grupo que estaba, ¿quién está aquí del grupo original de aquella comida, de esa tristemente célebre tarde en 2, 3, 4, 5, 6 sobrevivientes quedan? Eran como 30, ¿no? Más o menos los que estaban esa vez ahí. Pero si ustedes se acuerdan de esa tarde, me pidieron que viniéramos a ayudarles, ¿no? No que viniera yo a hacer todo el trabajo. Me pidieron que viniera a ayudarles, a organizarnos, a aprender, a poder trabajar y desarrollar lo que Dios ya había mandado que se hiciera en este lugar. Así es que es responsabilidad de toda la iglesia. Y por eso es importante que recordemos, hermanos, los fundamentos sobre los cuales se estableció la iglesia desde el primer siglo, cómo la estableció el Señor Jesucristo. La primera plática iniciamos hablando acerca del avivamiento que Dios quiere traer a nuestra comunidad. ¿Cuántos creen que todavía es tiempo de avivamiento? ¿Verdad? Fueron 7 los que estaban en aquella reunión que están ahorita aquí, y aquí somos más de 7. Eso quiere decir que a lo largo de estos 9 años, todos los demás y los que faltan de estar aquí se han ido añadiendo poco a poquito. Dios tiene interés, el Señor tiene interés de que haya un avivamiento sobre toda la tierra, sobre todas las ciudades, en todas las poblaciones, y lo está viendo, hermanos. Dios está volviendo a avivar a la iglesia después de un periodo así como que de estancamiento. Después de los grandes avivamientos de los 80s, 90s, llegamos al año 2000, como 2010, y como que la cosa empezó a bajar, y la iglesia como que se estancó, como que empezaron a surgir algunas corrientes así medias raras. Todo lo que fue 2005, 2010, 2015, empezaron a pasar cosas muy raras dentro de la iglesia. Y es interesante ver el contexto de todo lo que ha ido pasando. Pero a partir del como el 2018, 2019, antes de la pandemia, como que muchas iglesias dijeron, algo está pasando y tenemos que volver otra vez a retomar ese momento tan hermoso de avivamiento que el Señor nos había dado. Vino la pandemia. Nos encerramos todos en nuestras casas, la iglesia se encerró, pero ahora después de haber salido, muchas iglesias en muchos lugares, en muchas ciudades, se está reportando un despertar de la iglesia como no se había visto en muchos años atrás. Y yo quiero que seamos parte de eso, hermanos. Yo quiero que esta ciudad sea parte de ese mover que está trayendo el Señor. Está trayendo en este avivamiento un nuevo sentido de interpretación correcta de la palabra de Dios, porque en esos años que les digo, como que se desvirtuó mucho la interpretación de la palabra de Dios, y ahora en esta nueva etapa que la iglesia está experimentando, hay un interés auténtico, genuino, de buscar exactamente las verdades de la palabra de Dios. Y yo quiero que seamos parte de eso, hermanos. Cuando Dios habló de eso, Dios dijo que nosotros íbamos a ser parte, y yo lo creo.
Así es que en la primera parte de esta serie, hace 2 semanas, hablamos acerca del inicio de la iglesia, cómo empezó en aquel aposento alto con 120 personas. Hubo 3 principios fundamentales para que la iglesia pudiera establecerse. Hablamos de oración, poder y perseverancia. Fueron 3 elementos indispensables para que la iglesia pudiera despertar y pudiera ser establecida. Oración, el poder del Espíritu Santo y perseverancia a pesar de las pruebas, a pesar de que las cosas iban a veces mal para ellos. La iglesia perseveró en la predicación del evangelio. Hace 8 días hablamos acerca de la iglesia perseguida, porque cuando hay avivamiento, hay persecución. Cuando una iglesia quiere despertar, el enemigo va a querer contrarrestar. Cuando la iglesia quiere ir adelante, va a haber oposición. Cuando queremos predicar, va a haber oposición. Cuando quieres servir, va a haber oposición. Y les ha pasado a muchos de ustedes, lo han visto. Cuando tienes muchas ganas, ahora sí voy a servir al Señor, ¡pum! En ese momento te cambian de turno en el trabajo. Ahora sí me voy a comprometer con el Señor. Te peleas con el marido o la marida. Ahora sí me voy a meter con el Señor. Algo sucede en la casa, siempre va a haber oposición. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia supo mantenerse a pesar de la oposición. La iglesia tuvo que salir de su comodidad, la iglesia enfrentó pruebas y tribulación y la iglesia se mantuvo constante. Quiero hablar hoy acerca de cómo la iglesia ha permanecido por los siguientes años, por los últimos siglos, todos los siglos que siguieron después de este arranque tan fuerte que tuvo la iglesia en el libro de los Hechos. Y hay 3 razones, hermanos, y 3 promesas que nos van a ayudar a entender que la iglesia del Señor tiene que permanecer hasta el día de hoy. ¿Y por qué permanece? Si nosotros estamos aquí hoy, es porque alguien permaneció antes que nosotros en generaciones atrás. Así es que después, déjenme darles un poquito de historia, después de la implacable persecución del Imperio Romano por casi 300 años, no fue una persecución sencilla, hermanos, fueron 300 años de persecución para la iglesia, que era para que hubiera desaparecido, era para que no existiera. Por 300 años el Imperio Romano estuvo matando a todos los que se atrevieran a decir que eran del camino de Jesucristo. Por 300 años. Era para que hubiera desaparecido la iglesia y no hubiera quedado ni rastro. Sin embargo, mientras más perseguían a la iglesia crecía más. Mientras más mártires había en la iglesia se desarrollaba y se expandía por todos lados y se iba regando y diseminando el evangelio por todos lados. Es hasta el siglo IV ya de nuestra era que el emperador Constantino se da cuenta de que sus mejores ciudadanos son los cristianos. Los hombres y mujeres más responsables de todo su imperio, los más trabajadores, los más honestos, los más moralmente educados y que tenían conductas sanas, eran los cristianos. Así es que Constantino se ve impactado por el mensaje del evangelio y el mismo emperador reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces termina la persecución de los cristianos y el imperio completo se empieza a volver cristiano. Lamentablemente la historia no los dice así. A pesar de que él era el emperador, había mucho poder político, había muchas fuerzas políticas que estaban en juego en todo el imperio. Por eso les digo, cuando hay avivamiento siempre va a haber oposición. Y este emperador Constantino, por supuesto, que tuvo mucha oposición. Él ordenó, o el Senado romano, todo el imperio, los líderes romanos, ordenaron que todos los ciudadanos del imperio se convirtieran al cristianismo. No predicaron el evangelio, ordenaron. Así como perseguimos a los cristianos y les cortamos la cabeza y los atravesamos con espadas por decir que Cristo era el Hijo de Dios y que había muerto en una cruz y que había resucitado al tercer día, ahora es al revés.
El que no quiera declarar que Cristo es el Hijo de Dios, lo vamos a matar. O sea que la cosa cambió. Y mucha gente, millones de gentes, se convirtieron al cristianismo porque se los ordenaron, no porque entendieron cuál era el mensaje de salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Mucha gente, quizás muchos de ustedes, vivieron dentro de un sistema religioso desde sus antepasados, desde nuestros antepasados. Un sistema religioso en el que tú creciste porque naciste y te lo impusieron, pero no sabías realmente ni por qué. Dice el hermano Ricardo Arjona, ¿verdad? A mí me bautizaron y ni me avisaron. Hubo piñata y mole y no sé qué tanto dice la canción. Y si yo ni sabía, ni por enterado me di. Tenías que bautizarte, hacer tu primera comunión, tu confirmación, tenías que hacer los sacramentos, esto y lo otro. Y mucha gente lo hace y lo sigue haciendo todavía hoy, sin realmente saber lo que realmente significa todo eso. ¿Por qué? Porque solamente fue una imposición. Porque si fuera de corazón, tu vida hubiera cambiado desde hace muchos años. Y la vida de nuestros antepasados hubiera cambiado desde hace muchos años. Así es que cuando el Imperio Romano ordena que todos se hagan cristianos, termina el tiempo de persecución. Pero la verdadera iglesia, hermanos, siguió creciendo. Los discípulos se siguieron multiplicando. Ahora ya estaban más o menos en paz, no los perseguían, pero el poder político empezó a absorber por completo la fe cristiana y se convierte nuevamente en un arma de control. Así es que se da la orden y el Imperio Romano dice, ok, ahora somos cristianos. Y se le viene el mundo encima al emperador, porque dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le dicen todos los sacerdotes y todo el Senado romano. ¿Y qué vamos a hacer con todos los templos y con todo lo que tenemos de seguidores y toda la religión que hemos predicado por siglos? Y se les ocurre la brillante idea, dice, pues vamos entonces a sincretizar, es decir, vamos a sustituir, a mezclar. Tenemos a Diana, tenemos a Artemisa, tenemos a Cera, tenemos a todas las deidades femeninas que dejan bastantito dinero. Entonces empecemos a meter deidades femeninas cristianas. Y entonces se establece el culto a María y se establece el culto acá y el culto allá y a Santa Magdalena y toda una pléyade de mujeres ahora cristianas, pero que también se convierten en ídolos de adoración. ¿Y qué vamos a hacer con todos los dioses de Júpiter y de Zeus y de Mercurio y de Apolos? ¿Qué vamos a hacer con todos ellos? Pues es que ahora tenemos también un chorro de discípulos. ¿Qué tal? Entonces ahora en lugar de Júpiter que sea San Pablo. Y en lugar de Apolos que sea de Mercurio que sea San Apolos. Y entonces empieza a cambiar. Y lo que se convirtió fue un sistema religioso nada más que prevalece hasta el día de hoy. En este siglo IV, hermanos, se traduce por primera vez la Biblia al idioma latín, que era la lengua romana original. El Imperio Romano, se divide, se parte, empieza la decadencia del Imperio Romano, a pesar de que se habían declarado cristianos. Empiezan una serie de conquistas, vienen otros imperios, los germanos, los francos, otras naciones. Y esto es lo que en la historia se conoce como el periodo de la Edad Media, hasta el siglo XV más o menos. En el año 1200 aproximadamente se prohíbe por completo la lectura de la Biblia. Nadie puede tener acceso a leer la escritura. Así es que las Biblias que había se cierran, se les pone candado y se guardan en los monasterios bajo 20 llaves. Nadie tiene acceso a la palabra de Dios. Solamente el Papa, que es infalible, tiene la autoridad de poder decir lo que dice la Biblia. Entonces no había manera de que supieras la palabra de Dios a menos de lo que te dijeran. Pero esa palabra que daba iba de acuerdo con el control político en ese momento. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, se usó como un arma de control por muchos siglos. Por muchos siglos. Era lo que controlaba, la manera de controlar a toda la gente. Aún así, hermanos, aún así, la iglesia permanecía. Aún así, la palabra de Dios no se podía esconder. Y por el año 1500, más o menos, 1540,
un monje agustino de la orden de los agustinos llamado Martín Lutero vuelve a destapar nuevamente la fuente de la salvación, acusando a la iglesia de enseñar la Biblia en forma totalmente equivocada. Los que acostumbran llegar temprano vieron el himno que ponemos en el contador de 5 minutos y estábamos viendo el himno Castillo Fuerte, escrito por este hombre Martín Lutero hace más de 500 años. Un himno que motivó y animó a la iglesia a volver nuevamente a predicar el verdadero evangelio. Así es que la palabra de Dios vuelve a correr libremente por todos los países, en todos los idiomas, hasta llegar al día de hoy. Más o menos esa es la historia. Para que vean, hermanos, que a lo largo de 1500 años y después de esos 500 años que restan, la iglesia ha permanecido con un propósito de seguir alcanzando el nombre de Cristo a toda criatura. Eso fue lo que Jesús dijo, si se acuerdan. Cuando Él se iba, les dijo, id y predicar a toda criatura. ¿Lo dijo o no lo dijo el Señor? Y a lo largo de 2000 años, el enemigo ha querido detener esa orden de parte de Jesucristo. ¿Lo ha conseguido? No. ¿Cuál es la prueba de que no lo ha conseguido? Aquí estamos. Aquí estamos. Si lo hubiera parado, no estaríamos aquí. Andaríamos en Chicago ahorita, andaríamos de party, andaríamos jugando, andaríamos haciendo otras cosas. Pero aquí estamos. Y el hecho de que nosotros estamos aquí y que millones y millones y millones de personas en este mismo momento en todo el mundo están reunidos celebrando que Cristo resucitó, es prueba de que el Señor dijo la verdad. No se puede dudar. El Señor lo dijo y es verdad. Si tú no lo quieres creer, ese es otro asunto. ¿Cuáles son las 3 causas principales por las que la iglesia ha permanecido hasta el día de hoy? La primera es que la iglesia está fundada sobre Cristo. Dígalo conmigo. La iglesia está fundada sobre Cristo. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Cristo. Cristo. Mateo capítulo 16, dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dicen que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes y vosotros quién decís que soy yo? ¿Ustedes quién? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que piensan de mí? Les dice el Señor a sus discípulos. Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora se la voltea a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijeran que él era Jesús, el Cristo. Ahora, Jesús establece aquí, hermanos, una relación que sería la base de la iglesia. Esa es la base de la iglesia. Dios y el ser humano. Dios y nosotros. Nosotros y Dios. Esa es la base de la iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia. Si no existiéramos nosotros, no existe la iglesia. Si no existe Cristo, no existe la iglesia. Así es que Dios establece, el Señor establece esta relación, una verdad sobre la que descansa la fundación de la verdadera iglesia. Pedro le pregunta a Jesús, le dice, cuando le pregunta el Señor, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Ahí está la divinidad de Cristo. El Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Mesías. Ahí está la divinidad.
Y entonces Jesús le responde a Pedro, ok, ahora yo te digo, tú eres Pedro, eres un ser humano. Estas dos declaraciones, una de parte del ser humano y otra de parte de Dios, reconociéndose mutuamente, tú eres Dios y tú eres hombre, es una verdad sobre la que está basada la iglesia, la relación Dios-ser humano. ¿Entendemos esto, hermanos? No le dijo a Pedro que tú vas a ser el primer papa. No le dijo que tú eres el mero mero, Pedro. Le está hablando una verdad sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre este fundamento. Las rocas eran lo que se ponían como cimientos para una gran edificación. Y esa era la verdad que estaba declarando Jesús. Esta relación que tenemos, divina y humana, humana y divina. Yo soy el Hijo de Dios, tú eres un ser humano. Sobre esta relación es que vamos a fundar la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán cuando el ser humano restaurado en Cristo tiene una comunión con el Padre, y Dios está respaldando a ese ser humano, y la iglesia va a permanecer hasta el final de los tiempos. Esa es la verdad. Cristo la fundó. Cristo la estableció sobre esta verdad. No sobre Pedro, no sobre un hombre, sino sobre una verdad. Esta roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta verdad. Las puertas del infierno y de la muerte no van a poder prevalecer. Por eso la iglesia ha permanecido. Por eso, a pesar de tantos siglos de oscurantismo, hermanos, aquí estamos. Por eso, a pesar de tantos ataques a la iglesia, aquí estamos. Hace 9 años que llegamos, el grupo original que estaba aquí, estaban temerosos porque decían, es que vamos a desaparecer. Si tú dices que no vienes a pastorear, nos van a desaparecer. No iban a desaparecer. No iban a desaparecer. No sé quién les dijo eso. Pero la iglesia no puede desaparecer. Porque donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Así es que la iglesia no iba a desaparecer. Ni yo llegué aquí como pastor. Ay, gracias a que llegó el santo pastorcito, no desaparecimos. No desaparecimos por la gracia de Dios. Y la iglesia no iba a desaparecer, porque la iglesia no puede desaparecer, porque está establecida sobre esta verdad. Una relación de vidas transformadas con un Dios poderoso que las ama, las sustenta y las mantiene con vida a lo largo de los siglos. La iglesia no puede desaparecer. Que se cierre el templo es otra cosa, pero la iglesia no desaparece. La iglesia sigue a través de los siglos. Bajo este principio, hermanos, podemos establecer esta primera verdad. Para que haya iglesia, la condición es que tiene que haber personas que reconocen que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Hay aquí alguien que reconozca que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente? Aquí está la iglesia. Aquí hay iglesia. ¿Se entiende, hermanos? Donde quiera que haya 2 o 3 personas que reconozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios, ahí está la iglesia presente. La iglesia no desaparece, la iglesia permanece. Y mientras siga habiendo personas en algún lugar del mundo que reconozcan a Jesús como Señor y Salvador, seguirá existiendo la iglesia hasta que Cristo venga por ella. La segunda razón, la primera es porque el Señor la fundó en esta verdad, en esta relación divina humana. La segunda razón, la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Por eso la iglesia permanece. Por eso la iglesia puede estar viva en este tiempo. Juan 17:14, abran sus Biblias ahí. Juan 17:14. Dice el Señor Jesús en esa oración intercesora. Este es un capítulo precioso, es la intercesión de Jesús. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y fíjense el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. Ahí estoy yo incluido. Porque cada uno de nosotros hemos creído en Jesucristo por lo que estos discípulos dieron testimonio. Por la palabra de ellos, por lo que ellos escribieron, por lo que ellos dijeron, es que nosotros también hemos creído en el Señor Jesús. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los que hemos reconocido, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios, pertenecemos ahora a una ciudadanía muy especial. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Somos ciudadanos de un reino especial. Pero mientras llegamos a nuestro reino, estamos en este mundo sujetos a tribulaciones, a pruebas, pecado, expuestos a ser aborrecidos por aquellos que no han creído en el nombre del Hijo de Dios. Jesús en esta oración nos incluye a nosotros. La bendición de esta oración sacerdotal de intercesión, hermanos, ha permanecido a lo largo de los siglos. Y si estamos hoy aquí en este lugar adorando a Jesucristo, es gracias a esta oración, a que el Señor oró para guardarnos del mundo, para guardarnos de lo que estaba pasando en el mundo. Nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos no le pertenecen al mundo. Díganlo ustedes, mis hijos no le pertenecen al mundo. Pero créanlo, hermanos, nuestros hijos no le pertenecen al mundo. El mundo nos los quiere arrebatar. Y va a hacer lo imposible por arrebatárnoslos. Va a poner muchas cosas de por medio. Va a poner trabajo, va a poner dinero, va a poner amigos, va a poner primos, va a poner novios, novias, va a poner deportes, va a poner actividades, va a poner escuela, va a poner un montón de cosas. Porque donde hay avivamiento hay resistencia. Pero no somos de este mundo. Y mis hijos no son de este mundo. Y nuestros hijos no son de este mundo. Así es que como padres, hermanos, no podemos consentir de manera pasiva que el mundo quiera quitarnos lo que no le pertenece. Porque esos hijos tuyos le pertenecen al reino de los cielos, le pertenecen a Cristo. Así es que pasivamente, hermanos, como cristianos, no podemos quedarnos cruzados de brazos viendo cómo el mundo se lleva a nuestros hijos. Ay, es que no tuvo ganas de venir. ¿Sabes qué pasó una vez que yo le dije a mis papás, hoy no quiero ir a la iglesia? A los 15 minutos estaba en la iglesia. Este brazo me hacía así, porque la que escuchó fue mi abuelita. ¿No quieres que, mijito? ¡Ay, ay, 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 ay! Y a los 15 minutos ahí estaba ahí en la iglesia, sentadito. No les estoy diciendo que hagan eso, porque esta generación tiene que ser tratada a base de diálogo, de concertación. Esta generación ahora es de poner una mesa de diálogo, de escuchar, ¿verdad? Ya las cosas. No, a mí con un pellizco, vámonos. La iglesia ni quedan así, papá. ¿No quieres qué? No, que no quiero llegar tarde. Ok. Vámonos. Y a las 9 de la mañana, todos, éramos 8, todos teníamos ya que estar ahí en la camionetita esperando que se subiera mi papá y vámonos a la iglesia. Todos.
No había excusa de que, ay, no, ya no. No, Señor, vámonos, todos. Mientras estuvimos bajo la patria potestad de mis padres, era todo mundo a la iglesia. Nada de que no. Ahora se los agradezco. Ahora le agradezco los pellizcos a mi abuela. Insisto, no les estoy diciendo que pellizquen a sus hijos ni a sus nietos, pero yo le doy gracias a Dios por los pellizcos de mi abuela. Porque a veces estaba yo ahí sentado ahí, ay, así todo así, en el tema. Y mi abuelita, estamos alabando al Señor. Ay, santo, santo, santo Señor. Ya no se puede hacer, pero sí podemos hablar con ellos, sí podemos ser firmes, hermanos. El mundo nos quiere robar a nuestros hijos, pero nuestros hijos no le pertenecen al mundo. Nosotros no pertenecemos al mundo. El mundo nos quiere absorber. Jesús intercediendo, Juan capítulo 17, todo el capítulo, está intercediendo para que el Señor nos dé fuerza para poder rechazar la oferta que el mundo nos hace. Y la oferta que el mundo nos hace es bastante atractiva, bastante jugosa. Nadie falta voluntariamente y se va todo enojado. Ay, es que me invitaron a ir a Chicago a comer mariscos y pues ni modo. Pues yo quería ir a la iglesia, pero tengo que ir a Chicago a los mariscos. Pues, ahí voy, de mala gana. No. Vas feliz y contento y hasta llegas media hora antes a la cita. Porque lo que el mundo ofrece es atractivo, hermanos. Con lo que el mundo nos quiere atraer hacia afuera es atractivo. Es atractivo. Las horas extras, el placer, el entretenimiento, la diversión, es atractivo, no lo vamos a negar, es atractivo, pero nos quiere sustraer de donde nosotros pertenecemos. No te ruego que los quites del mundo, dice el Señor, guárdalos del mal, guárdalos del mal. Nuestros hijos, hermanos, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Mis hijos están en el mundo, pero no son del mundo. El mundo los ha querido deslumbrar con entretenimiento, con dinero, con modas, ahora con su mundo virtual de fantasía, y otros también. A otros también el mundo los ha querido desilusionar a causa de los pleitos de sus padres, de la constante destrucción de sus familias, de lo que los demás piensan de ellos, de cómo se perciben a sí mismos. Pero ellos no son de ese tipo de mundo, hermanos. Como padres, como iglesia, como maestros de escuela dominical, les debemos enseñar que el mundo al que ellos pertenecen es un reino de justicia, de paz, de amor, de unión en Cristo Jesús. Ese es el mundo al que ellos pertenecen. No es un mundo como lo que ofrece el mundo, sino como que el Señor lo da en su palabra, que sigue siendo viva y eficaz. Ahora como cristianos, hermanos, hemos sido enviados nosotros al mundo, dice el versículo 18. ¿A qué? A predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos la palabra, tenemos el poder, tenemos ahora el compromiso de hacer que la iglesia siga permaneciendo hasta que Cristo, hasta que el esposo venga y nos arrebate para estar con él por toda la eternidad. ¿Cuántos se gozan con eso, hermanos? Pero hay que permanecer. Hay que permanecer. ¿Fácil? No, no es fácil. No es fácil. ¿Oposición? Claro que sí, mucha oposición. Y cuando te decidas servir al Señor con todas tus fuerzas, vas a tener una oposición como nunca antes habías tenido. Y cuando digas, yo quiero hacer esto para el Señor, le va a buscar el diablo por todos lados para hacerte desistir. Pero gracias a Dios, aquellos que fueron permaneciendo a lo largo de los siglos, gracias a ellos, aquí estamos, hermanos. Estamos en el mundo, y la carne duele. Les iba a decir que hicieran algo, pero no.
Es decir, ponle un pellizco al que está junto a ti, pero no. Las esposas dijeron amén. Y te das cuenta que duele. Estar en la carne duele. Vivir en el mundo duele. Se nos descomponen las articulaciones, se nos descompone la garganta, se nos tapa la nariz, se nos duele por acá, se nos duele por allá, ya nos salió un grano por acá atrás, ya nos salió otro por acá enfrente. Duele la carne. Duele la carne. Ya se me subió la presión, ya se me subió el azúcar, ahora ya se me bajó el azúcar, ahora ya se me subió el otro, ahora ya es el... ¡Ay! ¡Qué lata! La carne duele. ¿Cuántos lo saben? ¿Verdad que sí? La carne duele. Y al que no le duela, prepárese porque le va a doler. Los muchachos están bien fresquecitos. A mí no me da, ay papá. Así estaba yo. Estamos en el mundo, hermanos, y las tentaciones son grandes. Estamos en el mundo y tenemos necesidades, por supuesto, pero no somos del mundo. Y los que hemos creído en Cristo hemos crucificado nuestras pasiones y deseos y ahora vivimos para agradarle a Él. Por lo menos eso es lo que dice la palabra de Dios. De ahí a que sea verdad hay una diferencia. Cuanto más te das cuenta que vale la pena vivir para Cristo, menos vas amando al mundo y las cosas que ofrece. Cuanto más sirves a Cristo, más descubres el verdadero propósito de tu vida. Cuanto más amas y sirves a tu familia, a los hermanos de la iglesia y a tu comunidad, más te das cuenta que tus eternas necesidades carecen de importancia cuando empiezas a vivir una vida de servicio hacia los demás. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, para que el mundo crea que Dios le amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito. Amén. El Señor estableció su iglesia para que permaneciera por todos los siglos sobre la verdad de la relación entre Dios y el hombre. La segunda cosa es que el Señor estableció que la iglesia iba a permanecer a pesar de vivir en el mundo, sin que fuéramos nosotros del mundo, sin que nos contamináramos. Y la tercera razón, hermanos, es que la iglesia va a permanecer hasta el fin del mundo. La iglesia tiene que permanecer, porque tenemos que llegar al fin del mundo. Porque si no, se nos echa a perder el libro de Apocalipsis. Y se nos echa a perder Primera de Tesalonicenses 4. Y se nos echa a perder Colosenses capítulo 1. Si la iglesia se desaparece. Y no, esto no va a pasar. Por supuesto que no va a pasar. La iglesia tiene que permanecer viva, fuerte, firme, hasta que Cristo venga por su iglesia. Hasta que se cumpla. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí está la promesa. Y yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Quiere decir que la iglesia tiene que permanecer hasta el fin del mundo. Jesús establece que tiene potestad, que tiene autoridad. Y por lo tanto, mientras Él tenga autoridad, nosotros tenemos que hacer tres cosas. Número uno, hacer discípulos, anunciar el evangelio. Número dos, hay que bautizarlos, es decir, que den testimonio público de su nueva fe en Cristo Jesús, que han muerto al pecado y ahora pertenecen al reino de Dios. Y hay que enseñarles cómo vivir la vida cristiana, no religiosamente, sino con autoridad espiritual, mientras Jesús sigue manteniendo todo su poder sobre el cielo y la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa fue la oración de la iglesia. Señor, mira ahora sus amenazas. Mira cómo nos están amenazando. Concédenos, pedía la iglesia. Concédenos. Y esta debe de ser la oración de la iglesia, hermanos. Concédenos que nosotros podamos seguir predicando y anunciando al Hijo de Dios, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y prodigios
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta debe ser la oración de la iglesia. A eso nos debemos de mover. A eso se debe de mover la iglesia. A que el Señor traiga más almas a su reino. A que la iglesia se atreva a salir, a ser discípulos, a bautizarlos y a enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Esa es la razón de la iglesia, hermanos. No estamos aquí para pasarla a todo dar. No estamos aquí para comer gorditas nada más la próxima semana. Mensaje subliminal, para que vengan todos. Pero esa no es la razón de la iglesia. La convivencia es muy bonita, lo que hacemos es muy bonito. El tener un lugarcito agradable para reunirnos es padre, es muy bonito, es parte de la vida de la iglesia. Pero la razón fundamental de la iglesia, hermanos, es hacer discípulos, bautizarles y enseñarles que guarden todas las cosas. Amén. Hasta el fin del mundo. La iglesia ha permanecido, hermanos, y la iglesia va a permanecer después de nosotros. Ha permanecido antes de nosotros, va a permanecer hasta el fin del mundo, porque así lo declaró el Señor Jesús, así lo habló en su palabra y así lo dijo Él con autoridad. El Señor no dejó ningún rastro de duda, no dijo a lo mejor, no dijo quizás, no dijo pues si las cosas salen como estamos planeando el Padre, el Espíritu y yo, a lo mejor podemos llegar. No, el Señor no puso ninguna duda. Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, punto, no hay más. Y la iglesia va a tener que permanecer y va a tener que prevalecer hasta que venga, porque Él así lo estableció. Y Él dijo en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Se acuerdan de ese hermoso versículo? Así será. No va a volver a mí vacía. Va a hacer lo que yo quiero y va a ser prosperada para lo que fue enviada. Cada vez, hermanos, que ustedes comparten la palabra de Dios, cada vez que ustedes abren su boca para compartirle a alguien acerca del amor de Dios, esa semilla no queda ahí. Nosotros nos frustramos a lo mejor como humanos. Ay, le compartí, ni caso me hizo, ni me peló. Por más que le comparto, no, hombre, tiene lengua de perico veracruzano. Por más que le digo, no, hombre, trata peor a la mujer Y por más que le he predicado y nos desanimamos y pensamos que estamos echando en saco roto. No, hermanos, no. La palabra del Señor nunca vuelve vacía, La palabra del Señor trae o salvación o juicio, pero vacía no regresa. Vacía no regresa. Hay dos opciones cuando tú hablas la palabra de Dios para la gente que te escucha, como ustedes me están escuchando en este momento. O la palabra de Dios trae salvación o trae juicio para tu vida. ¿De quién es la decisión? Mía. De cada uno de nosotros. Yo decido. Si yo no hago caso a lo que la palabra de Dios dice, si yo rechazo lo que la palabra de Dios dice, si yo creo que son puros cuentos de camino y no es cierto, está bien, toma tu decisión. Dentro de unos años nos vemos y me dices qué tal te fue con la decisión que tomaste. Y a lo largo de la vida, hermanos, me he encontrado infinidad de gente que cuando me platican todas sus desgracias digo: si tan solo hubieras escuchado la voz de Dios cuando se te habló hace 20 años, hace 30 años, hace 5 años, si tan solo hubieras escuchado y hubieras obedecido y hubieras escogido obedecer la voz de Dios, todo el camino que te hubieras ahorrado, todo el dolor que te hubieras ahorrado, toda la pena que te hubieras ahorrado y toda la desgracia que vienes ahora arrastrando, te la hubieras ahorrado si tan solo hubieras escogido que la palabra de Dios no volviera vacía a Dios. La palabra de Dios así es, te da a escoger. La palabra de Dios nunca nos va a forzar. La palabra de Dios a la iglesia nunca la va a obligar. Y esto se los he dicho y se los repito 1557 veces. El pastor no decide la vida de ustedes. El pastor no tiene autoridad sobre la vida de ustedes. El pastor no tiene autoridad sobre la vida de la iglesia.
El que tiene la autoridad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, la cabeza de la iglesia. Yo les enseño lo que dice la palabra de Dios. Cada quien toma su decisión. Cada quien sabe lo que hace con la palabra que escucha. ¿La escucho para bendición o la escucho para mi perdición? Dios me advirtió que no me fuera por ese camino. A pesar de todo, me creí más sabio que Dios. Pensé que la iba a hacer. Pensé que me las gastaba yo bien y que me fui por ese camino. Y al final me encontré que ese camino era camino de muerte. Dios me lo advirtió hace 15 años. Dios me lo advirtió hace 5 años. Dios me lo advirtió la semana pasada. Dios me lo advirtió hace 50 años. Pero yo decidí caminar por mi propio camino. Y me fui. Es tu decisión. Es la decisión de cada uno de nosotros, hermanos. Lo que la palabra de Dios expone es para que sea de edificación a nosotros. Pero de que regresa vacía el Señor, no regresa, no regresa. Y cada vez que tú das de esos folletitos que tenemos ahí, por cierto, llévense algunos hermanos para repartir en la semana, de esos folletitos, y alguien lo lee y lee la palabra de Dios, en ese momento esa persona es responsable de lo que acaba de leer, de lo que acaba de escuchar, y tiene que tomar una decisión. Decir, o decir, es una decisión personal. Totalmente personal. Por eso la iglesia permanece. Y por eso la iglesia sigue permaneciendo todos los días. Amados, la iglesia ha sobrevivido generaciones y generaciones de cristianos. Y cada generación que se levanta es un testimonio vivo de que todo esto es verdad. ¿Cuántos lo creen? Esto es verdad. La palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. Y la iglesia permanece para siempre. Vengan, hermanos de alabanza, por favor, para ministrar, por favor. Déjenme darles este testimonio. A lo largo de esta serie les he platicado algunos testimonios referentes a mis antepasados, pero es la historia de muchos cristianos alrededor del mundo. Les enseñé hace un tiempo esta Biblia. Esa la tengo ahí en mi casa. No me la traje porque la tengo en una caja especial ahí. Tiene 105 años esta Biblia. 105 años tiene la Biblia. Es la Biblia de mi bisabuela, Rosita Ángeles Delgado. Mi bisabuela. Esta mujer, 1916, 17 por ahí. Este edificio estaba recién inaugurado. Esta mujer tenía un esposo que no era cristiano. El bisabuelo no era cristiano. Y el bisabuelo traía guerra contra los cristianos. No quería saber nada del evangelio. Pero la bisabuela, esta hermana, era cristiana. Se había entregado a Cristo. Y tenía su Biblia. Se compró su Biblia. Y el único rato que tenía para poder leer su Biblia era en la noche. Pero el marido, carambas, que no quería que ella leyera la palabra de Dios, le quitaba la única vela que había en el cuarto en la noche ya para irse a acostar. Y le quitaba la vela y no se la daba. Se la castigaba. Y se quedaba a oscuras. Y cuenta mi mamá y cuenta mi abuelita, porque ella es la abuela de mi mamá, que la bisabuela Rosita lo que hacía era que durante el día encontraba pedacitos de vela ya gastados, quemados, y los iba juntando, sus pedacitos de velas, de velitas, y sin que el esposo la viera, ella en su bracerito volvía a derretir esos pedacitos de vela, les metía un hilito y se hacía sus velitas. Y cuando el marido se iba con los amigos a tomar y agarraba la vela y se la llevaba para no dejarla a la abuelita, a la bisabuelita, la abuelita sacaba su velita secreta, la prendía y se ponía a leer esa bibliecita. Esa así chiquita, cuesta trabajo leerla, y está toda subrayada, toda la Biblia, con mucho cuidado, está subrayadita. Ponía yo creo que algo y subrayaba los versículos. Toda la Biblia está subrayada.
Y algo que a mí me impactó, porque ahí en la primera página, lo que mi bisabuela escribió, puso a los infieles. Puso una advertencia. Ella no se imaginó que 100 años después yo temblaría ante lo que ella escribió. Y ella allí en las hojas, papel arroz de esa Biblia, escribió a los infieles, 2 puntos, Isaías 1:28. Y cuando te vas a ese versículo, dice Isaías 1:28, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Pero lo que subrayó mi abuelita, mi bisabuelita ahí, fueron las últimas palabras del versículo. Y los que dejan a Jehová serán consumidos. Yo no sé si esto les sirve de consuelo a algunas hermanas que están luchando porque el esposo no quiso, no quiere, se resiste. 100 años después, 4 generaciones después, 5 generaciones, mis hijas, 5ª generación, 6ª generación, mis sobrinos nietos, 6 generaciones después, la palabra de Dios no vuelve vacía y la iglesia permanece. La iglesia permanece. Hermanos, nada de lo que hacemos, nada de lo que creemos nosotros que se va a perder, nada de lo que pensamos que nuestros hijos no escucharon, que nadie nos hizo caso, que no nos pusieron atención, nada se va a perder. Y aquí les estoy dando la prueba. Esto no lo leí en una historia, esto no me lo enseñaron en el instituto bíblico, esto no lo leí en un libro de novelas. Esto es la historia de mi vida, de mi familia, como la de muchos de ustedes. Muchos de ustedes tienen 50 más años de historia dentro de sus familias en la iglesia. Algunos de aquí son 2ª, 3ª generación de cristianos. Algunos son 1ª. Algunos están ustedes en este punto de empezarle a advertir a sus siguientes generaciones que los que abandonen al Señor serán consumidos. Y no es que la bisabuela mandara una maldición, mandó una advertencia. Nos protegió con amor. Ella entendió el amor de Dios y dijo: yo no quiero que mis futuras generaciones se caigan en maldición del mundo. Por eso nos los advirtió. Hace más de 100 años. Ni siquiera ella se imaginó que un bisnieto de ella estaría predicando en Estados Unidos, en una ciudad llamada South Bend, Indiana. ¿Dónde le iba a pasar por su mente? Pero en la mente de Dios ya estaba escrito. ¿Dónde van a estar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos dentro de 100 años, hermano? ¿Dónde van a estar? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Tienes idea? No, ni idea. ¿Nietos? ¿Cuáles? ¿Dónde van a estar? Tú no sabes. Tú no tienes idea. Ni siquiera lo has pensado. Pero Dios ya lo pensó. Dios ya lo pensó. Y Dios ya lo estableció. Porque esos descendientes son los que van a permanecer hasta que Cristo venga en las nubes por la iglesia. Y si para ese entonces todos nosotros ya nos morimos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es la historia de la iglesia, hermanos. Son 2000 años. Estos son 100 años. Pero les estoy hablando de 2000 años. Generación tras generación, generación tras generación, la iglesia atravesando el tiempo, atravesando los siglos, atravesando la historia. Imperios caen, imperios se derrumban, imperios se levantan y la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue adelante porque el Señor la estableció y dijo que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de ella. Bendito sea el Señor. Bendito el nombre de Cristo. Y seguirán las generaciones. Y nosotros vamos a pasar. Y nosotros nos vamos a ir. Y quizás llegue un día, si Cristo no ha venido, en que este edificio se haga ruinas y se destruya.
Pero la iglesia, los salvos, los llamados, los santos, seguirán marchando. Seguirán marchando porque el Señor lo prometió. Porque el Señor dijo: hasta el último día yo estaré con mi iglesia. Gracias al Señor. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie.